primero, soy Cristina Palmese, soy arquitecta, investigadora y artista. Mi trayectoria no ha sido lineal, ¿no? Ha sido más bien con muchas ramificaciones, con muchas diversificaciones, aunque siempre manteniendo un carácter básico, ¿no? Que era un poco el mundo de la arquitectura y de la espacialidad. Soy arquitecto por la Universidad de Nápoles, donde hice una especialización sobre proyecto urbano. Me pareció realmente increíble que en una escuela de arquitectura no se tuviera en consideración los aspectos sonoros de los espacios, porque dice, bueno, ¿cómo es posible que es una variable? Y no estaba ni mucho menos pensando en Murray Schafer, que no los conocía, pero en este momento ya como arquitecto clásico, decía, ¿cómo puede uno no darse cuenta que la parte sonora es una parte esencial de la espacialidad? Y yo propuse como el fin de carrera hacer una ciudad para la música. Una ciudad que era una especie de barrio, ¿no? En un pueblo donde yo vivía. Hice una larga investigación sobre los músicos y los arquitectos, o sea, más bien sobre el tema funcional. Mi pregunta era cómo construyo un espacio donde un músico puede sonar su música con sus necesidades de música contemporánea. Al final hice este proyecto de fin de carrera muy inspirada a Luis Kahn, con mi profesor, muy clásico, introduciendo unos elementos de espacios variables, así, pero no había solucionado mi inquietud de cómo el espacio participe de la creatividad de otras disciplinas, de cómo la arquitectura se sirve para que la vida pueda desarrollarse más allá de la función estrictamente, ¿no? Y fuimos a visitar a un compositor de música contemporánea que tenía un vivero de rosas antiguas y que se llama Walter Branchi, y allí empecé a conocer el tema del paisaje sonoro, de los sonidos, empecé a acercarme un poquito más, a entender más, ¿no? de que no estaba tan loca, ¿no? Que efectivamente había gente que trabajaba el mundo sonoro desde un punto de vista cualitativo, que esta necesidad, ¿no? del paisaje no como algo que estamos mirando desde fuera, sino que somos parte de este paisaje, somos parte también de la construcción de este paisaje, y que el sonido es uno de los elementos que nos hace más partícipes, ¿no? Que nos lleva directamente dentro de este paisaje. Y realmente llegamos a la idea fundamental. Cuando hay un entorno donde los componentes de un laboratorio son sociólogos, arquitectos, músicos, psicólogos y más, realmente puedes concretar una serie de inquietudes que a mí se me habían ido viniendo a la cabeza, pero viviendo en un ambiente muy clásico y muy especialístico, no interesaban a nadie. No obstante, yo tenía esta inquietud hacia el sonido, pero evidentemente no tenía idea de lo que es trabajar con el paisaje sonoro, porque la aproximación a las personas, sobre todo esto, fue lo más difícil de entendernos, sobre el qué entendernos, ¿no? Cuando haces un trabajo de arquitectura también, ¿no? Tienes que, esto al final, en los años 2000, es decir, tienes que hablar con la gente, lo cotidiano, ¿no? En la formación de arquitectura, tú eres el arquitecto, tienes una serie de informaciones, también de memoria, de historia, pero todo es una interpretación que te viene dada y que tú interpretas, pero no tienes ninguna relación con lo cotidiano, con la gente directa, no tienes este momento de escucha. Ahora es más normal, ¿no? Pero entonces yo no voy a preguntar a la gente, yo no me voy para un proyecto y
a preguntar a la gente qué piensa, qué cosa. Y yo creo que esto es uno de los temas sobre lo que todavía estamos investigando. ¿Cuál es la mejor manera de relacionarse con la gente? ¿No? Porque no se trata de hacer una entrevista, ni de preguntarle qué te gusta, ni de preguntarle qué quieres que se haga aquí, ¿no? Porque no es esto, es entender la manera de vivir de la gente. Entonces, las preguntas tienen que ir sobre temas que no tienen nada que ver directamente con lo que tú vas a hacer. Entonces, esta interpretación por parte del arquitecto tiene que ser sobre el ambiente físico y mental de las personas. Y aprendí que sí, que las personas son fundamentales. Y yo también como persona soy fundamental. No soy el arquitecto de la cabeza, de lo que me han puesto dentro. Soy el arquitecto del cuerpo también. Yo también tengo que descubrirme dentro una relación con un entorno y con la gente que vive, ¿no? Entonces, esto, paisaje sensorial, siempre digo que es un espacio para compartir, ¿no? Para entrar en resonancia con las personas que viven en un espacio, ¿no? Para la escucha, no solo de los oídos, la escucha esto de nuestros cuerpos, de nuestras, de lo que se percibe y que no le sabemos dar un nombre preciso, ¿no? Aprender a que todas estas variables entren dentro del proyecto de arquitectura me parece fundamental. También intentar construir ambientes que escuchen el entorno, que lo intentan acercarse, que intenten construir en esas relaciones. Esto parte fundamentalmente del conocimiento de nuestro propio cuerpo. Y por eso creo que en una escuela de arquitectura es fundamental trabajar esos aspectos. Afortunadamente encontré un profesor que, aunque no estaba muy metido en el tema, pero es un profesor que ha hecho la escuela de cine, un experto en audiovisuales, trabajos con la cámara y todo. Cuando él aceptó de ser mi tutor, entonces eso me permitió finalmente de poder trabajar y desarrollar una investigación bastante experimental sobre el tema del sonido y sobre todo sobre el tema de la representación, porque uno de los problemas más grandes que se encuentran a la hora de hablar de lo sensorial, de lo intangible, de cómo lo transferimos, cómo lo comentamos, cómo podemos introducirlo o comunicarlo, ¿no?, a las otras personas. Entonces empecé a trabajar la dimensión audiovisual de la arquitectura. Mi investigación primero fue de hacer un análisis de cómo estaban las cosas en el mundo de la investigación de lo sonoro, de cómo esto podía acercarse a la arquitectura, cómo podía utilizarse desde el punto de vista de la arquitectura, y hacer un experimento en un lugar específico que fue en Cuenca. La tesis es este esfuerzo, ¿no?, de mostrar un poco la deficiencia, ¿no?, de este mundo tan sectorial y de experimentar cómo podemos hacer de otra manera. Este es un proyecto de investigación que es anterior a la tesis doctoral, bastante anterior, y que es un proyecto que nos comisionó la Universidad de Castilla-La Mancha del campus de Cuenca. Este trabajo lo hicimos yo, José Luis Carles y Antonio Alcázar, que es también un compositor o un profesor de música del campus de Cuenca. Fue muy importante la figura de Antonio Alcázar, porque Antonio Alcázar es de Cuenca, vivía en Cuenca, entonces él nos fue un poco la clave para entrar. Porque primero hicimos un trabajo sobre toda la ciudad, pero después evidentemente nos centramos en el casco antiguo porque era para la identidad de las personas, era muy representativo en sus memorias y después
hacíamos como reuniones con grupos de poblaciones diferentes. Entonces había un grupo de ama de casas, de personas mayores, de estudiantes, de comerciantes, ¿no? De gente que trabajaba en distintas actividades. Y con todos ellos teníamos como una especie de reunión entre amigos, ¿no? Bastante informal, donde se hablaba, se le preguntaba sobre sus memorias con los sonidos, cómo los sonidos habían afectado sus vidas, cómo hablarían de Cuenca a una persona que no es de Cuenca. En general, si los sonidos era algo que les interesaba, evidentemente, porque allí tienen aparte que hay una sonoridad muy peculiar como toda la ciudad del mundo. Y una de las cosas también que le pedíamos que dibujaran algo, o escribieran algo, o que producieran algo que tuviera que ver con el mundo sonoro de ellos. Y esto es lo que hay dentro, ¿no? Esto es un poco el resultado, ¿no? De todo lo que ellos nos iban contando. Como te repito, la cosa fantástica fue con el grupo esto es lo que la gente nos decía, ¿no? Que los dibujos, porque había gente, yo no sé dibujar, bueno, no hace falta que tenemos esto de las turbas, que es una cosa muy importante para los conquenses. Después, lo que sale de todas las entrevistas, eso es un poco la síntesis gráfica, pero después en el libro hay un disco donde están todos los paisajes sonoros que fuimos interpretando a través de las palabras de las personas. Y había una serie de lugares importantes para ellos y estuvimos un poco seleccionándolos como la ciudad de arriba, la ciudad de abajo, las hoces, las estaciones, un poco la memoria, la relación estas con los ríos, que para ellos es muy importante, las señales panorámicas. Hay una torre que realmente todo el mundo hablaba de esta torre, de cómo, del sonido que daba, de la identificación con este sonido. Entonces aquí hay una serie de comentarios nuestros un poco a todo lo que nos venía contando las personas. Y adelante hay un artículo nuestro también de cómo utilizar el paisaje sonoro como una herramienta pedagógica, ¿no? Como la educación musical no se tiene que ir un poco expostando, no se tiene que ir. Es interesante como a través de los sonidos se puede también crear una conciencia, ¿no? En torno al medio ambiente. Este fue un primer acercamiento para mí, que después se concluyó la tesis. Cuando hice la tesis, con estas mismas personas, con estos mismos grupos, ya hicimos un recorrido audiovisual con ellos. Entonces individuamos una serie de caminos e íbamos andando e íbamos hablando de su manera. Yo intentaba quedarme en silencio, ¿no? Escuchando lo que me iban contando. Lo que hice con la tesis fue intentar integrar la parte visual, la información de carácter más visual, introduciendo las imágenes, las texturas, los olores, lo sonoro, de cómo todo esto hacía un ambiente. Hice una serie de mapas donde individuaba los recorridos que ya eran como un resultado de la interpretación de las entrevistas, porque eran como los recorridos que la gente reconocía como tal, que se repetían, ¿no? Entonces lo que yo hice fui catalogando los fenómenos perceptivos de las personas, los niveles sonoros, la fuente sonora predominante, los aspectos visuales predominantes en esos espacios, y fui un poco catalogándolo. Todo esto me servía para poderlo describir métricamente y perceptivamente a la vez. Entonces empezamos este camino
de acercar el mundo del arte al mundo de la investigación, que ahora nos parece realmente fundamental, es donde estamos, ¿no? De cómo trabajar la parte estética, emotiva, física, científica, métrica, todos esos elementos son parte de una única aproximación al conocimiento que ya está fuera de esta dualidad constante que hemos vivido en el mundo occidental, que nos pone enfrente unos a otros, ¿no? Lo de la ciencia con lo del arte. Pero también tenemos una variedad muy grande de actividades, ¿no? En el sentido que hay una parte del teatro, una parte de la investigación científica, una parte que se va retroalimentando, no son cosas diferentes. Ninguna de las actividades es algo separado, siempre vas aportando algo nuevo o confirmando algo que ya has visto, o vas abriendo una ventana, ¿no?, hacia algo más experimental. Creo que hay una parte del paisaje que todavía es interpretado, una parte de estudio sobre el paisaje, todavía interpretado como el paisaje de las pinturas, de la parte de la vegetación o de los espacios naturales. El paisaje para mí no es algo que está fuera de nosotros. El paisaje es, y una de las cosas más interesantes para mí del paisaje sonoro era esto, ¿no? Nosotros estamos dentro del paisaje. El paisaje es un elemento tan complejo que tiene que ver con nuestra interpretación del entorno, que tiene que ver con nuestra cultura, que tiene que ver con nuestra memoria, que es algo que existe justamente en esta interacción, que es algo que para estudiarlo necesitamos esta apertura, esta complejidad, que no es algo específico de algo que está fuera de nosotros, que podemos diseñar como si fuera un objeto, y que, como decía antes, implica nuestro cuerpo e implica el análisis de nuestra manera de interpretar este entorno.